Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a realizar nuestra exposición sobre los mapas mentales de la segunda unidad. Como integrantes tenemos a Lara Yanela Arana Ruiz, a Astrid Nevenka Castro Bustamante, Jonathan Sergio Corrales Choque, Sheila Alexandra Sosa Pariona e Isabel Maribí Panequenán Guanacune. El índice de nuestros mapas mentales como primer tema será el proceso del método científico, como segundo tema la investigación, como tercer tema el diseño de investigación y finalmente los niveles de investigación. Vamos a hablar ahora sobre el proceso del método científico. Este método se divide en dos subtemas. Primero hablaremos sobre la ciencia y luego sobre el método científico en sí. Vamos a definir la ciencia, ¿no? ¿Qué entendemos por ciencia o qué es la ciencia? Es un proceso de indagación, descubrimiento, utilizando métodos rigurosos, lógicos, mediante la búsqueda empírica de datos sujetos a una interpretación. La ciencia, ¿cómo ha trascendido en el tiempo? Pues lo ha hecho desde la época antigua hasta la época moderna en las cuales nosotros vivimos actualmente, ¿no? ¿Cómo ha trascendido desde en la historia, desde la época medieval, con las primeras investigaciones, hasta la época actual, ¿no? La época también contemporánea y actual que estamos viviendo ahora. Respecto a las características de la ciencia, pues la ciencia es explicativa, abierta, útil y valiosa. Ya hemos hablado sobre la ciencia, pero también nos preguntamos qué es o en qué consiste una investigación científica, pues constituye esta en un enlace entre la ciencia y la sociedad. Respecto al método científico, podemos hablar sobre cómo es o qué es un método científico, pues es un proceso ordenado, también sistemático, con una secuencia bastante lógica, ¿no? Tiene dos pilares. La primera habla sobre la reproducibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en que se puede repetir un determinado experimento. También otro de los pilares es la refutabilidad, porque es susceptible a ser falseada o refutada. También el método científico tiene características, ¿no? Estas características sobre lo racional, porque se encuentra bajo la lógica y la razón, es explicativo porque explica el por qué son las cosas, es verificable porque los hechos deben ser comprobados, es clara y precisa porque no da lugar a las ambigüedades y también es analítica porque descubre o trata de entender los elementos y la relación entre ellos. Respecto a los pasos del método científico, pues en primer lugar está la observación. En segundo lugar, tenemos al planteamiento del problema, del por qué. En tercer paso, la hipótesis. En cuarto caso, la experimentación. Como quinto paso, el registro y análisis. Y como sexto paso, las conclusiones de la investigación. Eso ha sido respecto al proceso del método científico. Ahora doy pase a mis compañeros Astrid y Jonathan, quien tienen el siguiente tema. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, en el tema número 2 vamos a hablar sobre el tema de tipos y enfoques. La investigación científica se clasifica tomando en consideración los 5 criterios, como podemos verlo en el PowerPoint. ¿Sí? Vamos a hablar del primer criterio de la finalidad, donde encontramos en esta investigación la básica y también la aplicada. En el tema de la básica, también conocida como pura o teórica, se realiza con el propósito de generar nuevos conocimientos sobre un determinado tema de estudios, pero no se publica el resultado.
A comparación de la aplicada, también conocida como práctica, que tiene como objetivo la búsqueda de soluciones para un problema o requerimiento de una investigación, como por ejemplo, podemos hacer un estudio sobre la adicción al uso de los teléfonos celulares y esos resultados se publican para dar a conocer en el ámbito académico. Como número dos está el diseño, experimental y no experimental. Experimental, su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida del objeto del estudio. No experimental no requiere ninguna modificación de las variables. En el número 3 encontramos el enfoque. Encontramos dos tipos de enfoques, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, cuando se utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y poner en pruebas las partes teóricas. Se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos cuyos resultados se expresan numéricamente. Por ejemplo, las elecciones electorales, donde se realizan mediante encuestas con muestras grandes que son representativas. En el caso del enfoque cualitativo, no se requiere a datos de medición numérica y en su lugar utilizas descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos, como por ejemplo los focus groups o las entrevistas, de las cuales tú recoges, ¿sí?, resultados para una investigación. Como punto número 4 tenemos el alcance. En este caso se clasifican siendo exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Exploratoria. Se utilizan cuando el objetivo de la investigación consiste en examinar un tema novedoso o poco estudiado. Descriptivo, porque busca detallar propiedades, características y aspectos importantes de un fenómeno que se someten a un análisis. Es decir, describen cualidades o características del objeto del estudio. Por ejemplo, un censo nacional de una población donde podemos describir la cantidad de población, el género, la edad, niveles de estudio, etc. Correlacional. Buscan medir el grado de relación de dos variables, las cuales se evalúan de forma estadística, sin la influencia de otras variables que no sea la que se está estudiando. Explicativo pueden ser el nivel más complicado porque no solo describen y relacionan, sino que buscan encontrar las razones por las cuales ocurren estos hechos de un fenómeno de estudio observado, sus causas, efectos. Por ejemplo, una investigación explicativa puede ser aquella que intenta determinar cuáles son las causas de la alta capacidad de contagio de la variante Delta del coronavirus, la cual puede ser utilizada para encontrar nuevas formas de disminuir las tasas de contagio. Según sus fuentes de datos, ¿sí? Como último punto, la investigación de campo es un examen directo de interacción con el objetivo de estudios directamente por observación y registro. Y también encontramos la parte documental, que es la información que se busca siempre en los libros o análisis comparativo. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a tocar los enfoques de la investigación. Y estos se clasifican en dos grandes categorías. La primera, el enfoque cualitativo, y la segunda, el enfoque cuantitativo. ¿Qué son los enfoques cuantitativos? Los enfoques cuantitativos se centran en análisis matemáticos de fenómenos observables. En el caso de los enfoques cualitativos, se basan en el lenguaje y tienen como objetivo la comprensión profunda de sus objetivos. Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar las diferencias de ambos enfoques, ¿no? El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Y una de las primeras diferencias que encontramos es en el enfoque de estudio. El enfoque de estudio, en el enfoque cualitativo, vamos a encontrar que se centran principalmente en procesos, es decir, en procesos dinámicos, y en el caso del enfoque cuantitativo, lo constituyen datos matemáticos, datos estadísticos, a partir de los cuales se extraen datos probabilísticos, ¿no? El segundo punto vamos a encontrarlo en el enfoque de análisis, ¿no? El enfoque de análisis, el enfoque cualitativo,
Se centran básicamente en fenómenos que son de carácter subjetivo. Y en el enfoque cualitativo son de carácter objetivo, se pueden medir de forma objetiva, ¿no? En el caso. Y algo que se resalta es que tienden a ser susceptibles al error humano, ¿no? O sea, no son tan precisos, ¿no? Los datos de investigación. Continuamos con otro punto. Hablamos acerca de los diseños de investigación que cumplen ambos enfoques, ¿no? El enfoque cuantitativo sigue un diseño estructurado y predeterminado. En el caso del enfoque cualitativo, es abierto, es flexible y se construye durante la investigación. Vamos a seguir también con los métodos de recolección que hay entre ambos enfoques. En el enfoque cuantitativo, ¿cuáles son sus métodos, no? Son estructurados y se basan básicamente en encuestas, en cuestionarios, en preguntas que se hacen durante la investigación. Y en el enfoque cualitativo, son métodos de recolección más flexibles, porque, por ejemplo, están los focus groups, están los foros, ¿no? Las entrevistas que hay en la investigación, ¿no? Básicamente se centran en eso, ¿no? Los métodos de recolección que encontramos. También vamos a hablar acerca de las perspectivas del investigador sobre los análisis de datos, ¿no? En el enfoque cuantitativo, básicamente no se involucra los antecedentes. O sea, su perspectiva es básicamente externa. No toca nada lo que tiene que ver con los antecedentes de la investigación. Y es todo lo contrario, ¿no? En el enfoque cualitativo, porque sí se permite, la perspectiva es más interna y se trabaja con los antecedentes de la investigación, ¿no? En este caso. Continuamos también la utilización de datos que hacen ambos enfoques. En el enfoque cuantitativo se suelen utilizar los datos estadísticos, ¿no? Los porcentajes que se van sacando de acuerdo a la investigación. Y en el caso del enfoque cualitativo, se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, ¿no? Los datos que se van a extraer van a servir para comprender el comportamiento del cliente en este caso. Y por último, tenemos lo que es la validez y la fiabilidad. En ambos enfoques, en el caso del enfoque cuantitativo, van a depender de los instrumentos y los datos que han sido extraídos durante la investigación. Y en el caso del enfoque cualitativo, se van a regir de acuerdo a la capacidad de los investigadores, ¿no? Con eso vamos a concluir la parte de los enfoques de investigación y doy pase a mi compañera. Gracias. Siguiendo con la exposición, en el tema 3 tenemos diseño de la investigación. ¿Qué es el diseño de la investigación? Es el plan o estrategia concebida para obtener la información que deseamos. En este caso tenemos el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo se define como un tipo de metodología de investigación que se centra en explorar y comprender fenómenos complejos y también los significados que les atribuyen individuos o grupos. En este caso, tenemos varios enfoques cualitativos. En este caso, diseños. Tenemos el estudio de caso, tenemos la investigación acción, etnográfico, el diseño fenomenológico, tenemos el diseño bibliográfico y el diseño documental. En el enfoque cuantitativo, tenemos el diseño experimental y el diseño no experimental. ¿Qué es el enfoque cuantitativo? Es el método de investigación utilizado en diversas disciplinas como las ciencias sociales, la psicología, la economía y los estudios de mercado. Su objetivo es recopilar y analizar datos numéricos para responder a las preguntas de investigación y así poder comprobar nuestra hipótesis. Aquí tenemos el diseño no experimental y el diseño experimental. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos diseños? Que en el experimental manipula las variables y establece la relación causa-efecto. En la no experimental observamos los fenómenos y los describimos, sin manipular las variables en este caso. En el diseño no experimental tenemos
Tenemos los experimentales que se muestran y se asigna al azar. Tenemos los cuasi experimentales, que son grupos que se encuentran ya establecidos, y tenemos los experimentales. En el caso del diseño no experimental, tenemos los transversales y los longitudinales. Voy a dar el pase a mi compañera. Bien, continuando con la última parte de nuestra exposición, tenemos los niveles de investigación. Nos dicen que son fundamentales para comprender la fase teórica y práctica de un estudio. La primera fase es la fase exploratoria. Esta se centra en identificar problemas y necesidades iniciales. El nivel descriptivo implica caracterizar y detallar las variables de investigación. Este enfoque descriptivo implica analizar una sola variable. En el nivel relacional se adentra en correlacionar dos variables para un análisis más profundo. También podemos decir que se utilizan herramientas estadísticas como la correlación de Pearson y la capa Cohen para realizar variables de investigación de manera más precisa. En el nivel de investigación explicativa, se caracteriza por un análisis más profundo y detallado que busca establecer relaciones causales entre variables. En este nivel se utilizan análisis estadísticos más complejos, como el análisis multivariado, el análisis factorial de la varianza y la regresión logística lineal múltiple y simple. También tenemos el nivel de investigación predictivo, que busca predecir o estimar resultados futuros en función de las relaciones identificadas entre variables. En este nivel se utilizan análisis estadísticos avanzados como la regresión logística binaria, la regresión lineal múltiple y simple. Y por último, tenemos en el nivel de investigación aplicativo, esta busca la implementación práctica de los hallazgos y resultados de la investigación en un contexto real. Este nivel va más allá de la predicción y se enfoca en la aplicación concreta de los conocimientos adquiridos en la investigación. Tanto el predictivo y el aplicativo involucran análisis multivariados y regresiones para estudiar las relaciones entre variables. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.